Perdón, escúchame un momentito que tenemos a la presidenta de la ADP, a Xiomara Guante. Profesora Xiomara Guante, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimada doña, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo aquí está Ángela Costa. ¿Cómo está ese hermoso equipo? Exacto, Aníbal Herrera, Khalil Michel, Elizabeth Mateo, Consuelo de Pradel. Profesora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, profesora, nuestra inquietud como tema aquí en Sol de la Tarde es la cuestión del año escolar, por supuesto, con la situación de la pandemia. ¿Usted nos puede dar alguna luz de lo que se ha ido acordando? Porque unos dicen que es semipresencial, otros dicen que no se abre el año escolar, otros dicen que si vamos a hacerlo a través de la web, exacto, de la computadora, del internet. Tantas posiciones y los padres muy desorientados, incluyendo los colegios privados, que hicieron un comunicado también diciendo que no saben qué es lo que van a hacer. Sí. Bueno, adelante. Así es. Nunca antes habíamos tenido una situación, y esto hay que decirlo, porque hay que decirlo, esa es la verdad, una situación tan difícil de tomar la decisión que más convenga. Bueno, por distintas razones. Y quiero decirles a ustedes, diciéndoselo a ustedes, se lo digo al país que está escuchando, que no hay todavía una decisión, ni siquiera podemos decir que hay acuerdos. Lo que nosotros hemos venido diciendo, porque fíjese qué ocurre, la situación 2 meses atrás era una, y en ese momento la ADP tuvo una postura, la puso por escrito, se la entregó a una comisión que conformó el Consejo de Educación, o sea, se conformó una comisión de organizaciones miembros del Consejo, dentro de la que estaba la ADP. Sí. Ahí el ministerio entregó un proyecto de protocolo y nosotros le hicimos observaciones, y si se quiere de fondo a esto, planteando inclusive, no hablaba de virtualidad de la educación ni de educación a distancia, y nosotros planteábamos en ese momento, hace 2 meses, un modelo híbrido que se podía aplicar de una parte de la educación presencial y la otra que la considerábamos a distancia, tomando en cuenta lo virtual, tomando en cuenta la radio, la televisión. En ese momento, claro, ahora la cosa es distinta, porque recordemos que después que se fue incorporando el país a la vida económica, los sectores económicos se fueron incorporando, es indiscutible que hemos tenido rebrotes del virus y que la situación hoy, a mí me parece que es muy, muy difícil, la situación sanitaria del país. Entonces, hoy no es tan fácil plantear que vamos a iniciar de tal o cual forma, y yo diría más lejos, no estoy siquiera convencida, aun cuando no lo hemos discutido en el comité ejecutivo, tenemos ese tema para verlo mañana, porque como les digo, ya lo habíamos discutido, habíamos tomado partida, ahora tenemos que replantearnos frente a la situación que tenemos real ahora. Nosotros mañana lo veremos en una reunión extraordinaria que hemos convocado para eso. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la situación es diferente y entonces tenemos un problema como país. Primero, que la pandemia pone en cuestionamiento si estamos en capacidad de convocar, aunque sea de manera semipresencial, a estudiantes, a profesores, a personal que nos apoya en las escuelas, pero también tenemos por otro lado el problema que tampoco el país está preparado para impartir docencia totalmente virtual ni de ninguna forma a distancia. No estamos Repita eso, maestra, por favor. El país no está preparado para impartir docencia totalmente virtual, totalmente a distancia, porque ya sabemos que no tenemos la plataforma idónea, interactiva, preparada, eso no se preparó. No tenemos dispositivos suficientes, ni para maestros, ni para estudiantes. No tenemos conectividad para todos. Entonces, tomar esa decisión significa que estaríamos pronunciando la brecha de desigualdad que ya existe. Claro, entonces, eso se convierte en un problema para tomar decisiones. Y les decía que yo iría más lejos. Yo me atrevo a decir de manera particular que no podríamos estar hablando tampoco de que vamos a iniciar ahora en agosto, porque para nosotros iniciar en agosto, de la una o de la otra forma, lo primero que tiene que mediar un consenso de todos los sectores, porque
hemos visto la resistencia. Yo he recibido, miren, yo no puedo cuantificar cuántas llamadas de padres y personas allegadas y otras que yo ni conozco que me escriben por WhatsApp diciendo, ¿usted cree, profesora, que estamos en condiciones de llevar niños a los centros educativos? Entonces, todo eso nos está diciendo que tenemos que llamar a una gran cumbre o a un gran encuentro de todas las organizaciones que les interesa este tema, y yo pienso que ahora mismo toda la sociedad está con los ojos puestos en este tema, y entonces que le busquemos entre todos la salida, porque nadie ahora mismo puede decir qué es lo que va a ocurrir con la pandemia. Yo pienso que los expertos han sido muy claros y han dicho cuál podría ser la trayectoria del tema sanitario de este país, y entonces tenemos que oírlo también a ellos y pensar que es una gran responsabilidad lo que podríamos asumir convocando a los estudiantes si no estuviéramos preparados en términos de evitar la cadena de contagio, recordando que nuestros centros educativos tienen muchas debilidades. Así es. Xiomara, saliendo un poco del tema del año escolar y adentrándonos ya en los trabajos entre la ADP y ahora el nuevo ministro de Educación, Roberto Fulcar, ustedes comparten inclusive no solo partido, una amistad. Veremos a la ADP en este proceso de transición y también cuando asuma a partir del 16 de agosto trabajando planes en conjunto. ¿Cuál ha sido la conversación? Si nos puedes decir, por favor, ¿cuál va a ser esta relación de trabajo? Bueno, nosotros pensamos que dado el que viene don Roberto Fulcar del mismo sector de educación, que Roberto Fulcar fue un dirigente importante en su momento de la Asociación Dominicana de Profesores, nos parece que conoce, como conocedor del sistema, conocedor del magisterio, conocedor del gremio, nosotros tenemos las expectativas de que vamos a estar haciendo un trabajo junto al Ministerio de Educación que finalmente venga a propiciar cosas muy importantes para el sistema educativo. El profesor Fulcar ayer nos envió una persona a que nos pida un encuentro formal con el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros lo vamos a plantear mañana en nuestro comité extraordinario para entonces poner el día que le vamos a recibir a él, lógicamente, y entonces en ese momento, en ese encuentro vamos a plantear todo lo que nosotros tenemos sobre la mesa, todo lo que habíamos tenido pendiente con las autoridades de educación, y por supuesto que este tema que lo vamos a ventilar mañana, como ya yo les había anunciado, también verlo con él e intercambiar pareceres y opiniones entre la ADP y el que ya es lo que será ministro, de manera que nosotros estamos esperanzados en que no hay una razón para que no se lleve bien y no nos llevemos bien, porque conoce, claro. Y una de las cosas que ha ocasionado más dificultad, no solo al gremio y al magisterio, también en el desenvolvimiento del sistema, ha sido que los últimos periodos se han estado designando personas no ligadas al sector, y todos sabemos que el sector educativo es un sector muy amplio, muy difícil de manejar. Se salvó el sistema ya. No, porque no se trata de que todo va a estar bien, porque nada está perfectamente bien en la vida. Ahora, hay que tratar de que las cosas marchen lo mejor posible, y sí tenemos que admitir que el educativo es complejo de por sí. Entonces, si se coloca una persona que no tenga el conocimiento pleno del sistema, entonces obvio que tiene que haber un poquito más de dificultad que con alguien que sí lo conoce. Xiomara, déjeme preguntarle esto. Mire, yo recibí del sector privado de la educación, es una asociación, AINFE, creo que se llama, AINFE. ¿Cómo se llama? La Asociación de Instituciones del Sector Privado, de la Educación del Sector Privado, AINFE. Okay. Ya. El señor Tejeda, Antón Tejeda, Antón Tejeda, sí. ¿Ustedes tienen algún tipo de contacto? Ellos hicieron una circular para estas, que no sé si ustedes las recibieron o ustedes las reciben. Es el sector privado de la educación, a donde ellos plantean que están desorientados en cuanto a que
Si van a abrir las escuelas, los colegios. Si van a abrir los colegios, no tienen protocolo, todavía no se ha diseñado un protocolo. Estamos hablando de la educación privada. Yo sé que ustedes estamos en el sector público, pero lo que quiero es plantearle esto. Y ellos plantean, entre otras cosas, que esa diferencia que hay en la educación, el sector privado tiene programas y el sector público tiene otros programas. Que hay diferencias en los currículums, en la forma de enfocar los problemas, etcétera. Que hay diferencias, que eso tiene que unificarse, que haya una sola educación. Yo le voy a decir una cosa, yo soy de las que se educó en la era de Trujillo, ¿verdad? No le voy a decir cuántos años son, pero pasé por la escuela trujillista. Y era una sola, la pública y la privada. Y los maestros del sector público daban clase en el sector privado y viceversa. Y era el mismo programa educativo, que dicho sea de paso, muchas veces mejor que lo que hay ahora, que los muchachos salen sin saber leer ni escribir. Nosotros sabíamos leer y escribir hasta en sexto curso. Lamentablemente, la escuela trujillista todavía en ese sentido es mejor que la de ahora. Hay que reconocerlo, es así. Es así. Gracias, Khalil. Pero yo lo que quiero decirles, la pregunta es esto. Ustedes, ellos están reclamándole al ministerio y a las nuevas autoridades ya que se conforme esta discusión entre el sector público y privado para ver si la educación avanza, porque nos falta mucho. Sí, pero es que eso ha sido, nosotros como ADP también hemos planteado eso, hemos planteado que el Ministerio de Educación no solo es rector de la educación pública, el Ministerio de Educación, y por eso quizás habla el señor Antón Tejada de la incertidumbre que tienen ahora, es que lo que se decida tiene que ser una decisión del sistema en su conjunto, no será solo del sector público, ni solo del privado, o sea, todo lo que se decida ahora, el inicio del año, cómo será, cómo se hará, eso tiene que abarcar a todo el sistema y el ministerio tiene que asumir, y nosotros lo decimos hace tiempo, hace años que particularmente yo lo repito, tiene que asumir homogeneizar el sistema educativo, que no, bueno, hay diferencias y hay diferencias en el tema de programas que se implementan en la educación privada, que la educación pública obviamente no lo tiene, pero el currículum es el mismo. Ocurre que, bueno, que tenemos colegios que son bilingües, por ejemplo, y esos son colegios privados que ofertan ese programa bilingüe. Nosotros no tenemos escuela bilingüe, escuela pública bilingüe. Entonces, ahí hay una diferencia. Pero el currículum es el mismo. Que una diferencia enorme en la época. Claro, claro. Entonces, en lo que hablábamos con el tema de la virtualidad, por ejemplo, de la educación a distancia, dentro de los propios colegios privados hay diferencias. Porque hay colegios privados, yo diría que la gran mayoría de los colegios privados no tienen las condiciones económicas y de estructura de planta física y de condiciones como para, por ejemplo, virtualizar totalmente la educación, pero hay otros que sí lo tienen, que pudieron mantener a los estudiantes ahora en este año escolar, en que se llamó cuarentena en marzo, dándole su docencia todos los días, a los niños uniformados y todo, vía Zoom, vía cualquier otra plataforma. Entonces, me parece, yo en eso estaría de acuerdo con el señor Tejada. O sea, el ministerio es rector de todo el sistema completo y hay que tratar de unificar todo lo más que se pueda y bueno, y eso hay formas de hacerlo. Definitivamente lo único que tiene que haber una voluntad política, una decisión. Claro que sí, hay que hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, mañana ustedes se reúnen, van a ver los protocolos. Mire, permítame decirle solamente de información para usted. Hoy, en Estados Unidos, muchas escuelas públicas tienen planes de reabrir aulas solo unos días a la semana o ninguna. No van a abrir. Mientras que las escuelas privadas vecinas se han preparado para abrir a tiempo completo. Las escuelas públicas que atienden aproximadamente el 90% de los niños estadounidenses tienen menos dinero, clases más grandes y menos flexibilidad para realizar cambios en cosas como el plan de estudio, las instalaciones o la fuerza laboral. O sea que Estados Unidos está hoy planteando
hoy planteando, si reabren, hay escuelas, dice, el mayor desafío para regresar a las aulas es cómo mantener la distancia física, como lo requieren las pautas de los gobiernos estatales y los centros para el control y la previsión de enfermedades. La mayoría de los países en los que las escuelas han abierto, después de reducir los niveles de infección e imponer medidas de distanciamiento, no han tenido nuevos brotes cuando cumplen con las normas. Pero en Estados Unidos hay la discusión de si se abre, si no se abre, cómo se abre, porque estamos todos en eso. Una gran responsabilidad para ustedes. ¿Usted es partidaria de que no se abra? ¿Usted me puede decir su opinión? ¿Perdón? Usted puede decirnos, usted es partidaria, porque hay una posición de que sea en enero que comiencen las clases. ¿Qué usted cree usted? Yo pienso que justamente hay que monitorear el avance de la pandemia. Les decía ahorita que mi opinión, la mía personal, no es de la ADP, es que viendo el avance que ha tenido el virus en estos días, en agosto 24, si vamos a contemplar la presencialidad, aunque sea intercalada, así como usted la plantea, no estaríamos en condiciones de garantizar la salud de los estudiantes. No estaríamos. Hay un problema ahí, Xiomara. ¿Sí? El 24 estaría dentro del periodo de los 45 días del estado de emergencia. Es imposible pensar en iniciar las clases en este mes de agosto. Bueno, mira, no había pensado en eso, pero ciertamente mi opinión, particularmente mi opinión es que si nosotros vamos a contemplar aunque sea mínimamente la virtualidad, la presencialidad, perdón, aunque sea intercalada, como bien lo leyó ahora doña Consuelo, no podemos pensar en tan pronto. Hay que darle un poco de seguimiento más a la pandemia y adecuar nuestros centros, señores. No tenemos ni agua siquiera para que los niños se laven las manos. Entonces todo eso hay que resolverlo. El nuevo gobierno resuelve eso de una vez desde que entren ahora. No, pero usted cree que están planteando enero. Está resuelto. Llevárselo para enero. Sería lo cree ideal. Que no sería tan traumático, yo no me atrevería a poner fecha. Tan irrazonable llevárselo a enero. No me atrevería. Para que haya tranquilidad. Todavía. No me atrevería a poner fecha. Pero bueno, lo que yo sí sé que ni en agosto y me parece que ni en septiembre tampoco estaríamos en capacidad. Cantese por octubre, Xiomara. Xiomara, muchísimas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Y cuenten con nosotros cualquier información que ustedes quieran darle a los padres. Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Igual a ustedes. Bye. Y suerte, profesora. Gracias. Gracias a usted. Bueno, señores. Bien. Vámonos a la pausa. Perdón, Aníbal, déjame ver. Para que no se te interrumpa, pausa, me dice Lea. Y entonces, mira, aquí Pedro está mandando, Pedro Jiménez, un año escolar se recupera, la vida no. No mandes tus hijos a clases. Oye, esto es ya. Pues así. Quédate en una casa. Campaña que hay Inicio de campaña ya. Que nadie va a mandar a su muchacho así para el colegio. Hay padres que están enviando eso. Te están enviando esto. A Pues entonces nos vamos a la pausa.